y buenas tardes. Es una hora complicada, como lo decía el profesor Doxey. Venimos de comer y, bueno, estamos un poco cansados además por la jornada de la mañana. He hecho una presentación que he titulado La libertad religiosa en los albores del siglo XXI, caso México. Y quisiera señalar que mi exposición la he dividido en tres partes relativamente breves. La primera de ellas es mostrar cuáles son las aún graves limitaciones, violaciones al derecho de libertad religiosa que se encuentran en la Constitución mexicana. La segunda parte tiene que ver con una nueva cultura, que es la cultura de los derechos humanos, prácticamente existente en nuestro andar jurídico, pero enfatizada fundamentalmente a partir del 2011. Y creo que esta cultura nos tiene que hacer superar el viejo anticlericalismo, jacobinismo que ha permeado la cultura jurídica, alguna parte de la cultura jurídica y fundamentalmente la cultura política de este país. Y en tercer lugar, quisiera mostrar cuáles son los actuales desafíos de la libertad religiosa. Sostengo que hoy quienes defendemos el derecho de libertad religiosa tenemos que tener una visión mucho más amplia de cuáles son los nuevos límites que vienen de otras fuentes distintas de ese espíritu jacobino del siglo XIX y que de no estar atentos la violación a la libertad religiosa será mucho mayor. El artículo 3 de la Constitución, por favor. Estos son los artículos que se reformaron después del 92. El 3, el 5, el 24, el 27 y el 130. Quizá no me voy a detener mucho en el 5, en el 24 diré algo, muy poco también sobre el 27, porque quiero fijar mi atención más en el 3 y en el 130 como las muestras más claras de la violación más flagrante que se puede hacer al derecho de libertad religiosa en un Estado que se dice democrático como es el Estado mexicano. Por favor. El artículo 3 de nuestra Constitución plantea dos limitantes graves, muy graves. La primera de ellas es que impone el criterio de laicidad a la educación pública que imparte el Estado. Esto me sonó a lo que había hecho Lázaro Cárdenas cuando había impuesto como criterio de la religión, como criterio de la escuela pública, el socialismo. Pues la nueva cara de la nueva imposición no es el socialismo, sino es la educación laica. Una expresión que no es del todo clara. Y sostengo, que hoy deberíamos de abandonar. Un Estado no puede imponer un criterio como es el criterio de laicidad a la educación que imparte. Un Estado, cuando es verdaderamente democrático, respeta los derechos humanos. Y por tanto, en lugar de hablar de laicidad estatal, deberíamos de hablar de Estado que respeta los derechos humanos. La segunda limitante tiene que ver con la primera, y es que el artículo 3 no prohíbe que se pueda impartir educación religiosa en las escuelas privadas. No las prohíbe. Y si nos atenemos a la norma de clausura kelseniana a propósito de que lo que no está prohibido está permitido, entonces ahora en las escuelas privadas se puede impartir educación religiosa o se puede impartir educación
que nada tenga que ver con la laicidad que impone el Estado. Y esto plantea literalmente una estratificación de mexicanos entre quienes tienen la posibilidad económica de poder mandar a sus hijos a una escuela privada donde se enseñe religión o moral que vaya de acuerdo con las convicciones religiosas de los padres, y los otros mexicanos que nos tenemos que conformar por no tener capacidad económica con la educación pública de este país, en donde se nos impone desde una visión estatal el criterio de laicidad. Hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda. La que sigue, por favor. Esto es lo que acabo de señalar. La que sigue, por favor. Esto, evidentemente, que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar a la luz de los derechos humanos, según reza el artículo 1 de la Constitución. Y particularmente, la que sigue, por favor. Cuando se habla de la educación, tendríamos que remitirnos a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Convención Americana de 1969. Solo leo el primero. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La cultura de los derechos humanos es una cultura que comienza con el conocimiento de lo que dicen los documentos fundacionales de estos derechos. Gary se ha referido a la Declaración Universal, documento que por otra parte hoy, desde ciertos sectores de la sociedad y ciertos grupos a los que me referiré al final de mi exposición, pretenden borrar para justificar sus propios pseudoderechos. La Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica también lo dice. Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A la luz de esta cultura de los derechos humanos, no habría que revisar la Constitución mexicana, particularmente el artículo 3, y decir que esta Constitución no está en sintonía con los documentos internacionales protectores de los derechos humanos. No tendríamos que decir que el artículo 3 constitucional en esa parte específica es inconstitucional porque no es, o hay que señalarlo también, no está de acuerdo con los documentos que México ha firmado. La que sigue, por favor. El artículo 5 de la Constitución también es restrictivo y violatorio de los derechos humanos, ¿no? Ahora se puso la expresión por cualquier causa, de modo que el gobierno puede prohibir a cualquier persona que quiera entrar a una orden religiosa para hacer votos religiosos, por ejemplo, por considerar que no es maduro y que en el fondo no es tan independiente para que pueda entrar a una orden religiosa y puede perder su libertad. Ahí está la limitante también que se observa en el artículo 5. La que sigue, por favor. Habría que nuevamente remitir la lectura de este artículo 5 al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su inciso 2, cuando dice textualmente: nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar la libertad de tener o de adoptar la religión o la creencia de su elección. El artículo 5 también debería ser leído con el prisma de los documentos internacionales protectores de los derechos humanos. La que sigue, por favor. El artículo 24 plantea muchísimos problemas. Yo no me voy a referir a muchos, a todos, perdón. Quisiera solamente señalar solo dos. ¿Qué quiere decir el actual artículo 24 cuando habla de convicciones éticas? ¿Qué quiere decir? No se sabe con certeza. Cuando uno realiza un ejercicio intelectual, y para eso se puede remitir evidentemente a cualquier tratado de ética, cuando uno comienza a indagar sobre qué significa la convicción ética, lo que se suele encontrar es que esta convicción va desde el hedonismo
el sensualismo, el ecologismo también es una convicción ética. Y la pregunta que uno tiene que formularse es, artículo 24, que reconoce la libertad de religión, pone de igual a igual la libertad religiosa con este tipo de convicciones éticas. La segunda también es más grave o igual de grave que esta, porque por más que los legisladores introdujeron la palabra de libertad de conciencia, no se puede decir tajantemente que de ahí se derive el derecho de objeción de conciencia. La mayor parte de los teóricos de los derechos humanos pensamos que efectivamente se puede hablar a partir de la libertad de conciencia de esto, de objeción de conciencia, pero puestos a redactar la Constitución, y si efectivamente el interés del constituyente era reconocer la objeción de conciencia, se hubiera puesto el derecho de objeción de conciencia y nos hubiéramos evitado lo que acaba de hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en lugar de proteger los derechos humanos, lo que hace es violentar los derechos humanos al imponer una acción de inconstitucionalidad, porque el artículo 10 bis de la Ley General de Salud reconoce el derecho de objeción de conciencia. La que sigue, por favor. El artículo 27 tiene que ver con los... No sé cuántos minutos me queden, señora moderadora. 5 minutos. El artículo 27 tiene que ver con las cuestiones de propiedad, pero me voy a quedar en el artículo 130. El artículo 130, ¿no? En primer lugar, textualmente dice que el Congreso es el único al que le corresponde regular en materia de culto religioso. O sea, es el poder político, nuevamente ese espíritu jacobino, que se impone a las religiones. Segundo, la que sigue, por favor. Otra limitante es el inciso C, que si bien no dice quiénes son los ministros de culto, porque esto le corresponde a las AR, sí puede llegar a limitar el ejercicio del ministerio, si el ministro en cuestión no reúne los requisitos que impone la ley, otra vez, la imposición religiosa, ¿no? Dos limitantes se observan en el inciso D. La primera es que por la condición de ministro no se podrá desempeñar cargo público. Adelante, por favor. En segundo lugar, los derechos políticos. Esto es una muestra clarísima del Estado violador de derechos humanos en materia de libertad religiosa llamado Estado mexicano. Y se podría enarbolar en las Naciones Unidas diciendo esto es lo que somos. En materia de derechos políticos, en segundo lugar, los derechos políticos se ven fuertemente limitados, pues la condición de ministro solo les permite votar, pero no ser votados, hasta que haya dejado de ser ministro al menos durante 5 años. O sea, se condiciona la titularidad no, el ejercicio de un derecho se condiciona a que no sea ministro de culto, que haya renunciado. Y segundo, que además hayan pasado una cantidad de años X. Finalmente, una de las más graves violaciones a los derechos humanos y particularmente a la libertad religiosa es la que sigue, perdón. Es cuando un ministro se opone a la ley, hay una reacción por parte del gobierno. Y es grave porque si esas leyes van contra el ideario religioso de la Iglesia, como muchas leyes que se están impulsando el día de hoy, no hace falta más que ver a una diputada del partido Morena proponiendo el aborto para toda la República, y seguramente va a ser secundada por otros partidos políticos. Yo soy académico, Yo soy académico. Están imponiendo y también incluso desde la Secretaría de Gobernación. La actual Secretaria de Gobernación está imponiendo una agenda que va contra el ideario religioso. Bien, termino ya en 2 minutos. Todo lo que acabo de decir lo trato de remitir a las declaraciones internacionales para que vean que no hay compatibilidad, ¿no? La que sigue. En mi opinión, teniendo como base este documento internacional, el que un ministro de culto critique la ley del país que permite el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas homosexuales, la fecundación asistida, etcétera, por considerar que dichas prácticas atentan gravemente su ideario religioso, no debería ser objeto de restricción alguna, dado que, como claramente establece el documento internacional, tal persona como cualquier otra, o sea o no ministro de culto, está ejerciendo la profesión y divulgación de la libertad religiosa a través de la defensa de su ideario religioso. Paso rápidamente, muy rápidamente, por favor, a señalar 4 casos. Lo que acabo de decir, creo yo que se supera. El espíritu jacobinista, antirreligioso, se supera con la cultura de los derechos humanos si se quiere.
si se quiere. Y lo último que voy a decir es que ahora los que nos preocupamos por la libertad religiosa tenemos que voltear también la vista a otros factores que van a limitar fuertemente la libertad religiosa, pero que provienen de otras fuentes y no de un espíritu jacobino o antirreligioso. El caso del pastelero en Estados Unidos. Yo creo que todos aquí conocemos cuál fue el asunto. Un pastelero que se niega a elaborar una tarta para un grupo de personas del mismo sexo que desean celebrar con esa tarta su celebración religiosa, y es fuertemente criticado, pierde clientes, le cierran el establecimiento y termina la Corte de los Estados Unidos dándole la razón al pastelero, diciéndole que eso está dentro del ámbito de su libertad religiosa. Segundo caso, el que sigue, por favor. Sí, el caso de prohibir la Semana Santa. Algún miembro musulmán dice: la Constitución Española del 78 recoge que España es un estado aconfesional. Llevar a cabo todos los actos y liturgias propios del cristianismo durante la Semana Santa española es una ofensa para los miles de musulmanes que se ven obligados a vivir su fe prácticamente en la clandestinidad. El tercer caso. El caso de suprimir las clases de religión. Dice el arzobispo de Valencia: apelamos a una libertad fundamental, el derecho de los padres constitucionalmente reconocido, que debe garantizar de manera eficaz el derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, no a la administración, el Estado, el que decida conceder como gracia de esa libertad a los padres, porque eso no es un derecho, porque es un derecho inalienable. Finalmente, el caso de la víctima de linchamiento por parte del lobby LGBT. Denuncia a un alumno a quien se le pidió que se quitara una pulsera que traía los colores de este movimiento por ser contraria al ideario religioso, y finalmente se le permitió conservarla. El colegio fue sancionado con una multa fuerte, con una fuerte cantidad de dinero, y obligado a readmitir al alumno. Estos son los nuevos escenarios que van a limitar la libertad religiosa, y estos son los nuevos desafíos de derechos, nuevos derechos progresistas. Todavía está por discutir si son derechos. Muchas gracias.